Bien, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas del día 5 de noviembre. Ese día yo formulé 3 preguntas o 2 preguntas y esas preguntas tenían varias respuestas. Yo preguntaba si ustedes sabían cómo se creaban, movían, copiaban, cortaban los archivos, ¿no? Cómo se podían crear y después mover, cortar, eliminar los archivos en su sistema operativo. Y la segunda pregunta tenía que ver con si ustedes eran capaces de identificar cuántos dispositivos de almacenamiento interno tenían dentro de su ordenador y también si sabían cómo se trabajaba o se instalaba un dispositivo USB de almacenamiento también, por supuesto, almacenamiento externo. Y lo último era si ustedes sabían las ventajas, ¿no? O las funciones que tenía la papelera de reciclaje en el escritorio de un ordenador. Entonces vamos a responder estas preguntas. Mire, un archivo se crea desde el punto que usted ejecuta un software. Cuando se ejecuta un software y en ese software se trabaja y ese trabajo se guarda, ya se crea un archivo. Un archivo que puede ser de texto, un archivo que puede ser de una hoja de cálculo, un archivo que puede ser un video que usted haga, un archivo que puede ser una foto, una imagen, también es un archivo, y esos son los archivos. O sea, para hacer una foto hay que buscar una aplicación, un software para la foto. Si va a ser una hoja de cálculo, un informe en Excel, tiene que abrir el software de Excel. Si va a ser un documento en Word, tiene que abrir el Microsoft Word. Entonces, es así como se crea un archivo en nuestro ordenador. Vamos a ver el procedimiento como es. Mire, yo tengo aquí en mi barra de tarea de inicio rápido, yo tengo el Excel. Abro un libro nuevo en Excel y a ese libro yo le voy a poner datos demográficos, ¿verdad? Entonces, ya después que yo pongo este título o estas palabras, como yo voy a titular esa tabla o ese informe o ese gráfico, pues ya yo tengo un documento abierto donde voy a vaciar infinidad de datos. De esos datos puedo hacer tablas, de esas tablas puedo hacer gráficos y bueno, todo un arsenal de información que se puede guardar en un documento de Excel, que es el editor de cálculo, de hoja de cálculo del Microsoft Office. Y entonces, pues ya a partir de ahí usted desarrolla en esta página todo lo que usted quiera de ese informe. Al terminar, usted debe guardar esa información, por si no la pierde. Usted viene aquí a archivo, guardar como, vamos a ponerlo en el escritorio, y aquí en el escritorio le vamos a poner datos, ¿verdad? Datos, y es un libro de Excel porque está hecho en el software de Excel. Y lo vamos a guardar aquí en el escritorio. Cerramos aquí este, este, esta hoja de cálculo y vamos a buscar en el escritorio. Aquí está el archivo que yo acabo de crear. Ahora quiero abrir un archivo de Word, o sea, voy a abrir el software de Word y voy a abrir un documento en blanco. Cuando yo abro un documento en blanco, yo a este documento lo encabezo con o le pongo datos de salud y a partir de ahí volvemos a empezar a desarrollar eh, una cantidad de información que puede llevarse una hoja, 2 hojas, 3 hojas, la que ustedes estimen conveniente, y al terminar hacemos la misma operación, guardar como en el escritorio, y el Word tiene por defecto que cuando él se va a guardar, toma las primeras palabras del documento que se está haciendo.
Entonces, en este caso, yo le voy a dejar ese mismo nombre, pero si ustedes quieren, aquí mismo sombreado en azul, le dan a la tecla Delete y automáticamente se quita ese nombre y ustedes le ponen el nombre que ustedes entiendan conveniente. Y se guarda como tipo de documento Word, porque está hecho en Word. Lo guardamos en escritorio. Cerramos el documento y aquí nos va a salir el otro archivo que hemos creado ahora, un documento de Excel y un documento de Word. Estos son dos archivos creados en este mismo momento. Y aquí ustedes pueden ver que yo tengo varios documentos de Word, varios documentos de PDF y así estos todos son archivos. Ahora, vamos a ver cómo ellos ya después de creados se pueden mover, se pueden copiar, se pueden cortar y también eliminar dentro del sistema operativo. Vamos a abrir el explorador de archivos para que se pueda entender con mejor claridad esta explicación. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner para acá este archivo y aquí vamos a abrir otra pestaña con una ventana nueva y la ponemos aquí. Y la ponemos aquí. ¿Bien? Entonces, aquí están los dos archivos creados en este momento. O sea, están en escritorio. Ustedes vienen aquí a escritorio, vamos a buscar esos dos archivos, datos de salud y datos, ¿correcto? Y vamos a ponerlos en la partición de mi ordenador, o sea, la partición que yo tengo como almacenamiento interno de mi ordenador. En mi caso se llama datos y es la partición E, y yo dentro de esa partición voy a buscar aquí cualquier eh, ¿cómo se llama? Cualquier carpeta que me pueda ayudar a hacer este trabajo. Entonces, venimos aquí y tomamos datos de salud y lo pasamos a la carpeta películas, ¿correcto? Ahí pasó a la carpeta películas. Tomamos el que dice datos, que es de Excel, y también nos aparece aquí. Vamos a ver. Nosotros lo copiamos o lo movimos de el escritorio para una carpeta interna de nuestro ordenador. Esa es la primera forma. Al moverlo, se quedó en el escritorio y pasó también a la carpeta PEDIS, o sea, del escritorio a una carpeta interna del ordenador. Se mantuvo en los dos lugares, ¿correcto? Origen, destino. Ahora, yo quiero copiar. Vamos a eliminar aquí para que ya vean cómo se elimina. Yo elimino datos de la carpeta películas, nada más que con eliminar. Solamente con esa acción yo elimino ese documento. También lo puedo sombrear y con la tecla delete, le doy delete y se desaparece ese documento. Pero se sigue quedando aquí en el escritorio, que fue donde lo creamos por primera vez. Disculpen. Entonces, vamos ahora a hacer otra operación. Ya hicimos mover y ya vieron que moviéndolos dentro de una carpeta de almacenamiento interno desde el escritorio se mantiene en los dos lugares, en origen y destino. Ahora vamos a hacer la acción con el método de copiar. Datos de salud, copiar, y venimos a películas y le damos pegar. Y aparece datos de salud aquí. Venimos a datos, copiar, lo pasamos, lo pegamos en películas y también se mantienen en los dos lugares, ¿correcto? Ahora, yo los elimino de aquí, los elimino y ahora voy a cortar. Voy a cortar estos dos documentos, los voy a cortar y los voy a pegar en la carpeta película. ¿Qué sucedió?
que aparecen en la carpeta películas, pero desaparecen de la carpeta del escritorio y por tanto ustedes no lo ven aquí tampoco. Ustedes saben que estaba aquí puesto, no aparece aquí tampoco. Por tanto y demás, la única acción en este tipo de movimientos que no permanecen los archivos en el lugar de origen y sí se quedan en el lugar de destino es con el movimiento, con la acción de cortar. Bien, con la acción de cortar es donde único no se queda el archivo en el lugar de origen y en el lugar de destino. Eso es con respecto a escritorio para almacenamiento interno del ordenador. Ahora bien, vamos a ver la diferencia entre copiar y mover de escritorio a la carpeta de mis documentos, que también es una carpeta del sistema operativo. Vamos a llevar estos dos documentos al escritorio nuevamente para que los puedan ver perfectamente. Vamos a minimizar aquí a ver dónde están esos dos documentos. Vamos a buscarlos. Bueno, parece que no pasaron. Vamos a ponerlos aquí en el escritorio. Y ahí están los dos en el escritorio. Los eliminamos de aquí, de esta carpeta, como yo les dije, con eliminar. Y ya, ya lo tenemos eliminado. Ahora vamos a abrir aquí. Vamos a dejarlo así, para que ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a dejarlo así para que lo vean mejor. Miren, esta es la carpeta de mi documento. Equipo, mi documento. Y los dos archivos están aquí en el escritorio. Si yo doy aquí en escritorio, voy a ver los dos documentos aquí, que son datos de salud y datos. Ahora, vamos para documentos. Documentos es una carpeta del sistema operativo como escritorio. Bien, ya no es almacenamiento interno de la máquina. Vamos allá. Nosotros cogemos datos y lo pasamos acá. ¿Qué sucedió? Se desaparece del escritorio y pasa a documento. Lo mismo va a suceder cuando yo coja datos de salud y lo mueva a mi documento. Por tanto, es distinta la acción o la consecuencia de una acción que se haga desde el escritorio a una carpeta también del escritorio, o sea, del sistema operativo. El escritorio es una carpeta del sistema operativo y mi documento es una carpeta del sistema operativo. Y cuando se hace una acción de mover un archivo del escritorio a la carpeta de mis documentos, imágenes o videos, esto es lo que suele suceder. Ahora bien, vamos a llevarlos nuevamente para el escritorio. Y vamos a cortar. Yo vengo, corto datos y datos de salud y los pongo en mi documento. Y vuelve a suceder lo mismo. O sea, cortar y mover van a tener la misma consecuencia en las carpetas que te pertenecen al sistema operativo, escritorio y mis documentos. Sin embargo, si yo ahora los vuelvo a pasar al escritorio y los tomo los vuelvo a tomar vamos a ver ahí y les doy copiar y pegar aquí en mis documentos, no va a suceder lo mismo. O sea, se van a quedar en el escritorio y van a aparecer en mis documentos. Con eso les quiero decir que la única acción cuando se trabaja con carpetas del sistema operativo que se desaparecen del origen y se quedan en el destino es con los movimientos de cortar y mover. Cuando único se quedan en los dos lugares, o sea, en el destino y en el origen, es con copiar y pegar. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí la clase o la explicación de esas dos, de esa pregunta, de esa primera pregunta del día 5.
Ahora bien, vamos a la otra pregunta. La otra pregunta era que si ustedes sabían cómo identificar sus discos de dispositivo interno, de almacenamiento interno. Bien, venimos aquí al explorador y aquí en mi equipo le damos a administrar. Le damos ahí a administrar, vamos a esperar a que cargue. Está agregando la consola y aquí va a aparecer la consola de administrador de equipo. Y aquí está administración de discos. Y aquí van a aparecer los discos que yo tengo internos, los discos de almacenamiento interno. Miren, yo tengo un disco 0, o sea, se enumeran desde 0. Yo tengo el disco 0 básico de 1 tera de almacenamiento. Y está dividido en sistema y está dividido en datos. Estas particiones son pequeñas particiones en mega que el mismo sistema operativo crea a la hora de ser instalado. Entonces, es así como se puede verificar cuántos discos usted tiene en su ordenador. Porque cuando usted lo ve en el explorador, tal parece que usted tiene 2 discos, ¿verdad? Si usted no conoce, no es conocedor de esta materia, usted piensa que aquí hay 2 discos porque inclusive se reflejan con un gráfico como si fuera un disco. Entonces, parece que son 2 discos y no, es un solo disco con 2 particiones. Y entonces cuando usted lo ve en la consola del administrador, entonces sí se da cuenta que es un solo disco. Ahora bien, vamos a la otra pregunta. Vamos ahora a responder cómo nos, mm, nos damos cuenta de que tenemos un dispositivo de almacenamiento externo. Mire, almacenamiento externo es algo así. Es una memoria flash, puede ser un disco duro externo, puede ser mm, cualquier dispositivo que tenga la capacidad de almacenar dentro de información. Un celular es un dispositivo de almacenamiento externo cuando usted lo conecta en su equipo. Por ejemplo, usted lo conecta para copiar información del celular a la máquina y viceversa. O sea, sirve también para pasar información del ordenador a el celular. O sea, es un dispositivo de información que puede usarse como interno y externo de acuerdo a la operación que se haga en ese momento. Vamos a poner esta memoria en mi ordenador y ustedes van a ver cómo automáticamente se refleja en la consola de administrador de equipo. ¿Ve? Aquí dice disco 0, disco 1, es mi memoria de 64 GB y es la memoria extraíble, o sea, quiere decir que es externa. Es así como se reflejan los dispositivos de almacenamiento externo en nuestro ordenador. Si venimos aquí al explorador, vamos a ver que dice, se refleja también como un disco y es este que dice mi nombre, Martica, en la partición D. Entonces, ese dispositivo se puede retirar solamente o se debe retirar correctamente viniendo aquí al área de notificaciones, dándole expulsar y cuando él me diga que ya se desaparece, que lo puedo quitar, entonces ese dispositivo se puede sacar del equipo. Y por último, tenemos la papelera de reciclaje. Mire, la papelera de reciclaje es un icono que yo en las primeras clases se lo expliqué. Es este icono que está aquí, que es en la tecnología, o sea, en la parte de lo que es la tecnología e informática, es el cesto de basura donde usted todos los días en su oficina desecha los documentos inservibles, o sea, ya los documentos que no son
válidos para usted trabajar o que ya tienen su tiempo terminado, usted los rompe y los eh, tira en la basura. Y así, eh, al terminar el día, usted bota esa basura fuera ya de lo que es la oficina, fuera del local, y más nunca usted vuelve a ver ese documento que usted votó en ese momento en su oficina. Si usted quisiera después eh, buscar esa información porque se dio cuenta que le hacía falta y que bueno, ya usted la había votado, pues sencillamente, irremediablemente no lo puede recuperar y tendría que hacer el informe o el documento nuevamente, si no lo dejó impreso. En el caso de una papelera de reciclaje, en esta parte de lo que es la tecnología en Windows, tiene una función importantísima, porque en ella se van colocando todos los documentos que para nosotros ya no tienen una función útil dentro del ordenador. Pero ¿qué pasa? A veces sucede lo que le estaba explicando. A veces recordamos que ese documento que votamos nos hacía falta porque tenía un detalle, tenía un dato que ahora nos es útil y no tenemos cómo recuperarlo. Y en informática sí podemos recuperarlo, porque la documentación que ustedes están viendo reflejada aquí, porque ahí la papelera de reciclaje está enseñando que tiene información dentro, cuando usted la ve llena de papel, es que está con información dentro. Esa papelera tiene información que si usted quisiera en este momento eh, recuperarla, la puede recuperar perfectamente. Y se lo vamos a comprobar. Vamos a dar doble clic en la papelera y la papelera tiene, aquí dice papelera, tiene esta cantidad de información que se ha ido eh, poniendo en ella a lo largo del día. Y yo voy a coger este video que me hace falta ahora y lo voy a restaurar. Y él se va a restaurar al lugar donde estaba anteriormente. Yo le voy a decir dónde estaba ese documento y ustedes van a ver que está allí. Mírenlo. Ese documento del día 5 está en publicidad, que era donde yo lo tenía inicialmente y lo había desechado. Asimismo, puede suceder con otro documento de la papelera de reciclaje que ustedes quieran recuperar. Vamos a ver aquí este que dice datos, que trabajamos hace poco con él. Le damos restaurar y va a aparecer aquí en el escritorio porque aquí fue donde lo creamos. Bien, o sea que con estas acciones que podemos hacer con la papelera de reciclaje, podemos ayudarnos en momentos a veces que la velocidad, la, la urgencia nos impone. Y bueno, no es lo mismo tener que volver a hacer este informe de datos con toda la información que se puso dentro, con los gráficos, las tablas dinámicas que se pueden haber creado en él. No es lo mismo restaurarlo y tenerlo aquí en la inmediatez que tener que volver a teclear toda esa información dentro de nuestro ordenador y después poder trabajar con él. Es una ventaja sumamente valiosa tener una papelera de reciclaje dentro de nuestro ordenador. O sea, esa es la ventaja que tiene la papelera de reciclaje y que esa información puede estar allí el tiempo que usted decida. El tiempo que usted decida que esa papelera de reciclaje guarde información, ella lo va a tener ahí. Y mientras el sistema operativo no le indique que está lleno y usted empiece a eliminar temporales y otros archivos que se van borrando porque se van acumulando, y también la papelera de reciclaje va ocupando espacio porque ella es otra aplicación, del sistema operativo, pues usted lo puede tener ahí y en un momento indicado restaurar el archivo o la carpeta que a usted le haga falta y que usted haya borrado anteriormente. Entonces, ya es así como se puede explicar la función y las ventajas de la papelera de reciclaje. Que quede claro que cuando yo cojo aquí y le digo vaciar papelera de reciclaje y me vuelve a preguntar que si yo estoy segura que quiero eliminar los 9 elementos, y yo le digo que sí,
ya esta papelera, ustedes ven que queda vacía y ya ahí sí no es salvable ninguna información que se ha dejado en ella anteriormente. No de la forma convencional, ¿no? No de la forma convencional como le expliqué ahora mismo, de que se puede restaurar desde la papelera de reciclaje. Se podría salvar esa información, pero bueno, ya sería un mecanismo más complejo, con programas y software más complejos que implicarían más tiempo, pero sí se pueden salvar, aunque hayan sido borrados de la papelera de reciclaje. Se pueden buscar en el disco interno y encontrarlo. Pero bueno, ya eso es otra tarea y otra clase que podríamos explicarla en otro momento. Así que nada, esa es la explicación a las preguntas del día 5. Los espero en las preguntas y respuestas del día 6. Muchas gracias y nos vemos.